Buenas noches, quisiera comenzar el día de hoy con el tema el holismo. Muy bien, nosotros hemos utilizado cientos de técnicas didácticas docentes a raíz de nuestra carrera. Hoy vamos a platicar de la técnica que toma una totalización de lo que es el tema. ¿Qué significa holismo? El significado etimológico del término holístico viene de la palabra holismo, cuyo principio general fue resumido concisamente por Aristóteles en los libros de metafísica y viene a expresar la máxima. El todo es la suma de sus partes, es decir, el holismo o la holística viene siendo un método totalizador que utiliza recursos de diferentes métodos. La holística alude a la tendencia que permite entender los eventos desde un punto de vista desde múltiples interacciones. Corresponde a una actitud integradora, es decir, a la síntesis de múltiples métodos, como también a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos protagonistas y de sus contextos. Ahora, la holística ha estado presente en el desarrollo del pensamiento universal. La comprensión filosófica, desde sus inicios, es holista, es decir, parte de una comprensión universal. Para ver de entender el mundo, necesitamos entenderlo todo en análisis, es decir, cada cosa, pero después tenemos que integrarlo. La holística ha estado presente en el desarrollo del pensamiento universal. La comprensión filosófica desde sus inicios es holista, es decir, parte de una comprensión universal o global, entera o íntegra de los procesos y las apreciaciones, para derivar progresivamente hacia aspectos de las realidades comprendidas por dichos procesos. ¿Qué es una terapia holística? Es el método de tratar al ser humano como un todo, sin separar o aislar las partes físicas, químicas, emocionales, espirituales de las que está compuesto, y de esta forma encontrar el origen de los problemas que provocan desequilibrio en la salud del ser humano. El ser humano está constituido por varios cuerpos, en concreto son 7, y cada uno tiene una conexión directa con los demás, y no podemos aislar ninguna de ellas. Representantes de la holística. Podemos encontrar a Jan Christian Smuts, nacido en Malibury, quien tuvo una vida activa política y militar en su país. Él publicó el holismo y la evolución, y él desarrollaba su concepción holística de una totalidad de las cosas según la cual, si se configura el todo por sus partes, pero se observa en totalidad, se producen realidades y efectos diferentes a los producidos por las partes. Este proceso cósmico global, al desplegarse en el cosmos, no es sino la evolución de Wilber. La holística tuvo repercusión en la biología y en la medicina, gracias a Kurt Goldstein, biólogo e investigador, quien en 1934 publicó El organismo, una aproximación holística de la biología. Ella estudió interacciones entre organismo, estímulos y órganos en base al proceso global, armónico e integrado. En esta teoría, la condición humana le reconoce al hombre las siguientes cualidades: que es libre y capaz de elegir y tomar sus decisiones, es responsable de sus actos, posee capacidad de cambio, tiene potencias a desarrollar, tiene posibilidad de evolucionar hacia estadios de mayor integración y con sabiduría disponible para la conciencia así acerca de sí mismo. La educación holística se entiende como una estrategia comprensiva que reestructura la educación en todos sus aspectos: la naturaleza y el contenido del currículum, la función del docente, de los estudiantes, la manera en la que el proceso de aprender es enfocado y la importancia de los valores. Todo funge alrededor de la educación, es decir, complementar al ser humano desde todos los aspectos, no solamente el conocimiento, sino que también la forma en la que lo elabora, es decir, el saber
y el saber hacer. También el saber ser, que viene siendo la parte de valores, de emociones, de sentimientos. Y por último, la que se ha integrado a la educación holística es el saber compartir. Es decir, no olvidar que el ser humano es un ser social. Y todas ellas alrededor del contenido que se va a impartir. El holismo sostiene una teoría que se demuestra no de forma aislada, sino que recurre de otros métodos para ser parte de. Se necesita ser respaldado por una teoría de hipótesis y tiene dos aspectos. Las observaciones que dependen de la teoría para poder tener certeza de la información que se brinda y acompañarlo con teorías que la comprueben. Y la evidencia sola es suficiente, es decir, con las evidencias que tenemos a partir de la teoría, podemos hablar de una teoría correcta, así las mencionadas podrían haber. Los principios de la holística. El principio de la unidad de holos, es decir, todo en conjunto, de la universalidad, de la unicidad, de la mismicidad, de la integralidad, continuidad de todo el contexto, del evento y sus sinergias, del principio de la racionalidad, del caos y del uno complejo. La holística y sus sistemas. Con respecto a los sistemas, la holística conduce a entender que estos constituyen holos definidos por las interacciones características de su propia configuración y, en consecuencia, la holística conduce a conocer y comprender los sistemas en sus múltiples eventos, sinergias e interacciones, dentro de las consideraciones propias del sistema, como también dentro de las múltiples interacciones de las sinergias de estos holos con otros contextos, eventos y sistemas. El holismo y el superholismo. En el todo holístico se busca aprender diversos aspectos que componen un holos cualquiera, el cual a su vez está relacionado en mayor o menor grado con otros holos en un conjunto multirrelacional, donde de variadas maneras se inciden los eventos que se componen. Este holos, o sea, llámese contexto, complejidad o situación, se puede estudiar y conocer las partes que lo integran, teniendo en cuenta que si se quiere, se puede estar a su vez vinculado con otros contextos o con otros holos, con otras complejidades, y esas relaciones se expresan a través de múltiples sinergias. Ahí está. En línea con el superholismo se pretende creer que todo, absolutamente todo, forma parte de un mismo holos, lo cual es probable hasta cierto punto como unidad. Pero este planteamiento presenta graves riesgos. El superholismo o el holos corresponde a todo lo posible en una consideración, cosa por lo demás absurda en esta perspectiva. La clave del asunto está en percibir la totalidad absoluta para poder entender la totalidad del todo total. Es prácticamente como estudiar el universo, que entre más partes comprendamos como una totalidad, nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a topar con más totalidades, es decir, con más holos. Muy bien, etapas del pensamiento holístico. Está la etapa natural, que fue la que vinieron haciendo nuestros ancestros, de descubrir fenómenos por la simple observación de cuando sucedían. La etapa esotérica, que asumía que Dios o habían dioses o entes sobrenaturales que causaban estos fenómenos. La etapa mítica, que asociaba deidades a estos fenómenos. La religiosa, donde se empezaron a crear ciertas religiones aparte de la mítica y de la esotérica. La teoría teorética, que fue la que vivimos en la Edad Media, en donde se aplicaba el conocimiento siempre basado en la religiosidad, o sea, explicando el cómo Dios permitía ciertos fenómenos o hacía que estos ocurrieran. La ideológica, en donde también se involucra a Dios, pero también se le da cierto espacio a la naturaleza.
Después viene la etapa escéptica, en donde negamos la existencia de Dios para de verdad ver qué ocurre con estos fenómenos, la filosófica o de raciocinio, y después está la etapa holística, donde comprendemos todo. Y bien, esa fue mi exposición. Muchas gracias por escuchar.